Vamos a referirnos entonces a las diversas formas de imposición al consumo que existen. Según la estructura técnica que adopten, vamos a encontrar una primera clasificación de los impuestos de etapa única o etapa múltiple, atendiendo al sujeto. Más adelante veremos atendiendo al objeto, o sea, las transferencias gravadas, los impuestos monofásicos y plurifásicos. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos en función del sujeto, estamos refiriéndonos a los que forman parte del ciclo de producción y distribución, vamos a encontrar impuestos de etapa única según graven, por ejemplo, solamente a nivel de industrial, al fabricante, o que graven solamente a nivel mayorista o solo a nivel minorista. Y luego veremos estos impuestos de etapa múltiple según graven dos etapas, por ejemplo, industrial y mayorista, o mayorista y minorista, o de etapa múltiple también cuando graba todas las etapas, por ejemplo, nuestro impuesto general a las ventas actual, que graba todas las etapas del ciclo de producción y distribución. Algún impuesto de etapa única, por ejemplo, nuestro actual impuesto selectivo al consumo, que graba a nivel de fabricante o productor, como llama la ley. Pero el que sea de etapa única no significa que grave una sola transferencia. Y ahí, cuando hablamos de las transferencias, ya no estamos hablando respecto al sujeto, sino estamos hablando respecto al objeto, que es la siguiente clasificación, que se está refiriendo a las transferencias gravadas. Tenemos, por ejemplo, los impuestos monofásicos o plurifásicos. Monofásico, como su nombre lo indica, son aquellos impuestos que gravan una sola transferencia, y los plurifásicos son los que gravan más de una transferencia. Hablemos de impuestos monofásicos típicos. Un monofásico producto final grava solamente a nivel industrial la última transferencia en etapa industrial. Ejemplo típico, el actual impuesto selectivo al consumo, que como ustedes saben, grava la última transferencia en la etapa de productor. Claro, si el producto es extranjero, grava al momento de la importación, y en algunos casos es solamente al momento de la importación, cuando es un impuesto específico o fijo, y cuando es un impuesto al valor, grava también la transferencia que realiza el importador, quien puede deducir como crédito el impuesto que afectó la importación. Pero es un símil, se dice que es monofásico porque tiende a gravar una sola transferencia. También como etapa final, ahí no grabas la última en etapa de fabricante, sino la última en todo el ciclo de producción y distribución. Y podemos poner, por ejemplo, el caso del impuesto del tax americano al consumo, que grava una sola transferencia, la última, aquella en la que el fabricante, mayorista o minorista, le venden directamente al consumidor final. Esto significa que las transferencias entre fabricantes, entre mayoristas, o mayorista al minorista, no están gravados. La venta de insumos, la venta de bienes capital no están gravadas con el impuesto. Solo cuando el producto está terminado y se vende al consumidor final, sea quien fuera el que lo vende, esa transferencia estará grabada con el impuesto. Por eso un impuesto monofásico, una sola transferencia, y de etapa final, la última. Una derivación del impuesto de etapa final es la imposición en suspenso, como es conocido este impuesto, cuando interviene un aspecto administrativo a tomar en cuenta. No siempre es fácil, cuando es un impuesto, por ejemplo, el americano, que grava en la última etapa del ciclo, no siempre es fácil controlar esta etapa, porque se trata de los distribuidores, que son muchísimos, y todo el peso de la recaudación está en ellos. Como no se ha grabado al fabricante, no se ha grabado al mayorista, si el distribuidor, quien es difícil de administrar, deja de pagar el impuesto, se pierde el control fiscal, se perdería muchísima recaudación. Entonces no se puede dar el lujo de depender solamente del distribuidor final o enteramente del distribuidor final en estos casos, y para facilitar el control fiscal lo que se hace es hacer una lista de los sujetos, de los contribuyentes, de los distribuidores o minoristas conocidos por la administración, sea por su nivel de ingresos, sea por las inversiones que tiene, capital, etcétera. Como pueden ser fácilmente controlados por la administración, aquellos que pueden ser fácilmente controlados son registrados en padrones, y los que no pueden serlo porque son muy chiquitos, no son fáciles de controlar, o porque son consumidores finales, ellos no son registrados en los padrones estos. ¿Qué permite este registro en los padrones? Pues muy simple, que las transferencias que haya entre sujetos empadronados no están gravadas con el impuesto.
El impuesto se aplicaría únicamente cuando un empadronado, un sujeto controlado por la administración, le transfiere bienes a un sujeto no controlado. En ese caso se aplica el impuesto. Por lo general, el sujeto no controlado será el consumidor final, pero habrán casos en que también hayan otros comerciantes minoristas o mayoristas, no sé yo, pero que por no poder controlarlos eficientemente se ha preferido excluirlos del empadronamiento y en consecuencia afectar las adquisiciones que estos sujetos realicen. Además de los impuestos monofásicos tenemos los impuestos plurifásicos. Estos, a diferencia de los anteriores, se caracterizan por gravar no solo una transferencia, sino varias transferencias del ciclo de producción y distribución, ¿no? Era el impuesto antiguo de timbres fiscales, el actual impuesto general a las ventas, que grava todas las transferencias del ciclo de producción y distribución. Pero ¿cómo pueden hacer estas transferencias? Estas transferencias, según la acumulación de la carga tributaria, o sea, atendiendo a la carga tributaria, estos impuestos plurifásicos pueden ser acumulativos o no acumulativos. ¿Cuándo estamos ante un impuesto acumulativo? Cuando el impuesto se determina sobre un valor, sobre una base imponible, un valor de venta, por ejemplo, dentro del cual se encuentra incluido el impuesto que gravó fases anteriores del ciclo de producción y distribución, lo que sería pues un impuesto aplicado, como le llaman, imposición en cascada, impuesto sobre impuesto. Entonces el impuesto, una alícuota, una tasa que se calcula sobre un valor dentro del cual está incluido el impuesto que gravó fases anteriores del ciclo. Los impuestos no acumulativos, en cambio, son aquellos en los que no existe esa imposición en cascada. En otras palabras, la base imponible, la base sobre la cual se calcula el impuesto, no incluye el impuesto que gravó fases anteriores y en consecuencia no hay imposición en cascada, no hay impuesto sobre impuesto. Y esto va a ocurrir en primer lugar en todos los impuestos monofásicos porque solo hay una afectación, una sola transferencia gravada, luego no puede haber una múltiple imposición. La única posibilidad que esto ocurriera es cuando se trata de un producto importado, pero como dije anteriormente, el impuesto que se pagó en aduana es recuperado por el contribuyente al aplicarlo como crédito contra su impuesto. Y en consecuencia hay una sola imposición. Y nada más, los no acumulativos entonces se caracterizan por esto, ¿no? Pero vamos a encontrar una forma especial dentro de los plurifásicos en las que no sean acumulativos. Y esto nos acerca ya directamente a nuestro tema. ¿Cuál es ese impuesto plurifásico que grava todas las transferencias del ciclo de producción y distribución y que no es acumulativo? En otras palabras, que se aplica sobre un valor dentro del cual no se encuentra incluido el impuesto que gravó fases anteriores y en consecuencia no va a haber acumulación del impuesto y estaremos entonces ante la gran estrella en este curso, lo que estamos hablando el día de hoy. Estaremos ante un impuesto al valor agregado. Así es, señores. La técnica de valor agregado es la técnica que algunos economistas encontraron hace algunos años como idónea para permitir recaudar los tributos de acuerdo a las necesidades del fisco sin generar las consecuencias que vamos a ver más adelante, económicas, jurídicas, etcétera, que generan los impuestos acumulativos. Son impuestos sumamente interesantes como veremos a continuación.